Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. A medida que una mujer joven se debilita, una investigación por homicidio cobra fuerza. Para resolverlo, los detectives deben desenterrar un oscuro secreto familiar. En un círculo de amigos íntimos, 3 de sus miembros mueren misteriosamente. Las circunstancias son sospechosas, pero hay una ínfima evidencia de homicidio. Cuando una mujer es envenenada, sus deudos se acusan unos a otros. Para hallar al homicida, los investigadores deben buscar la fuente del rencor. Aun cuando sus síntomas son dramáticos, el veneno es una amenaza sutil. El envenenador es un monstruo de 2 caras cuyos seres queridos se transforman en víctimas de confianza perdida. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos Confianza Perdida. El 19 de septiembre de 1979, Mary Haley se dirigía presurosamente al hospital de la Universidad de Alabama en Birmingham. Su hija de 19 años, Carol, estaba muy enferma. En los últimos 5 meses había sufrido vómitos severos, cólicos estomacales, un deterioro del sistema nervioso y parálisis en sus piernas. Sus manos se deformaron y se volvieron casi inútiles. Mary, una viuda que tenía adoración por su única hija, estaba desesperada por hallar una cura a la grave enfermedad de Carol. 340, Michael Crawford, por favor, llamar al 340. ¿Será capaz de sujetar algo? Sí. Bien. Luego de pasar varios meses yendo de un médico a otro y con su hija prácticamente postrada, Mary estaba al borde de sus fuerzas. Los doctores le dijeron que Carol podía tener un virus o algún otro mal, pero aún no tenían un diagnóstico preciso sobre lo que estaba atormentando a su hija. La enfermedad de Carol también se estaba apoderando de Mary. ¿Mary Haley? Soy Mary Haley. En el primer día de Carol en el hospital de la Universidad de Alabama, un oficial de policía de civil llegó preguntando por Mary. No lo creo. Sí, ¿qué puedo hacer por usted? Preguntó si podía hablar con ella en privado. En realidad, preferiría que habláramos en otro lado. Vuelvo en un segundo, Carol. Las cuentas médicas de Carol, cada vez más elevadas, estaban haciendo tambalear las finanzas de Mary. Un banco y una tienda de muebles de las cercanías de Anniston la denunciaron por entregar cheques sin fondos. El oficial tenía una orden de arresto para Mary. La llevaba a prisión. No queriendo alarmar a su hija, Mary inventó una historia sobre el motivo de su partida. Estarás bien. Regresaré en cuanto pueda. Carol no sabía sobre el arresto de su madre. Al día siguiente, cuando Carol no vio a su madre, llamó a su tía Freda, quien vino a verla y le contó sobre Mary. Freda también tenía noticias para los doctores, expresando su preocupación por cómo Mary cuidaba a Carol. Dijo que su madre la trasladaba de un hospital a otro antes de que la joven pudiera tener un diagnóstico preciso. También declaró haber sido testigo de las inyecciones que Mary le daba a Carol. Temía que los intentos desesperados de Mary porque su hija se curara la enfermaran aún más. Esa posibilidad hizo que el médico de Carol volviera a evaluar su diagnóstico. Tal vez su enfermedad era causada por una toxina en lugar de un virus. Su padre murió. Se dio cuenta de que sus síntomas eran similares a los de envenenamiento con metal pesado, más comúnmente arsénico. Sí.
A menudo llamado el gran imitador, el arsénico habitualmente escapa a los diagnósticos preliminares, disfrazándose de intoxicación por alimentos o gripe. La confusión puede ser fatal, según el toxicólogo forense Chip Walsh, actualmente director de la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami. En muchos casos, el envenenamiento agudo o crónico con arsénico no es advertido en su primera fase y la persona tanto puede mejorar como morir por dicho envenenamiento. Hola, señorita Hailey. Tomaré una muestra de su uña. Pero una vez que es sospechado, el envenenamiento a largo plazo con arsénico es fácil de diagnosticar. Las uñas de las manos de Carol evidenciaban unas líneas anchas que indicaban la presencia de arsénico en el torrente sanguíneo por más de 6 semanas. A raíz de este descubrimiento crucial, se enviaron muestras de cabello y uñas al laboratorio para determinar la magnitud de su envenenamiento. Eso ayudaría a determinar la fuente de su exposición y cuánto tiempo hacía que estaba expuesta. Las muestras son cuidadosamente pesadas antes de ser colocadas en lo que se llama probeta de digestión. La muestra se mezcla con ácido nítrico y sulfúrico y es calentada. La muestra digerida está lista para ser analizada. Pronto las lecturas mostraron un alto nivel de envenenamiento en las muestras de Carol. Pero llevaría semanas hallar resultados más detallados. Dado que el arsénico se encuentra en la naturaleza y es un componente común de los pesticidas, su exposición pudo haber sido accidental. ¿Kilogramo? Pero no todos lo creyeron. Sí, así es. Charlie, ¿cómo estás? Mientras las muestras eran analizadas, la policía recibió una carta del hermano de Carol. Esta carta es la que fue enviada por el hermano. ¿El hijo de Hailey? Creía que Mary Hailey pudo haber matado a su esposo 4 años atrás y ahora estaba envenenando a su hija. El teniente Gary Carroll, actual investigador en jefe, fue a hablar con Carol Hailey. Durante la entrevista, Carol detalló una serie de acontecimientos que le ocurrieron que comenzaron aproximadamente a mediados de abril de 1979. Carol explicó que en un mes soportó 2 hospitalizaciones. Tuvo una breve recuperación hasta agosto, momento en el que su enfermedad empeoró. ¿Te lo dio tu doctor? Sí. Mencionó a los detectives que el cambio ocurrió antes de mudarse de la casa de su madre a su propio apartamento. Aquí te traje algo para beber. Gracias. Aunque Carol esperaba vivir sola, Mary prácticamente se mudó con ella desde el primer día, limpiando la casa y haciendo más que cocinar. Gracias. Carol, cariño, ¿estamos listos para ir? A los pocos días cayó gravemente enferma, sufriendo desde náuseas hasta severos cólicos. Mary la llevó a un hospital donde permaneció una semana. Pero cuando los doctores no ofrecieron una solución rápida, Mary abruptamente trasladó a Carol a otro hospital. ¿Carol? Carol recordó que en septiembre, mientras ella estaba en el hospital, su madre le dio 2 píldoras de color naranja y 2 inyecciones. Mary le dijo a su hija que aliviarían la parálisis de sus piernas, pero su enfermedad seguía progresando. Aquí viene. El comportamiento de Mary Hailey llevó al teniente Carroll a buscar sus antecedentes en la policía. ¿Tienes un minuto? Supo que había sido víctima de extraños hechos desde el momento en el que su esposo murió. Quiero que veas esto. Carroll esperaba que los expedientes pudieran revelarle algo. Antes de 1977, nuestro departamento de policía recibió varias denuncias de Mary Hailey, denuncias por vandalismo, acoso telefónico, intento de robo, incendios, etc. Muchas cosas sucedían en su hogar. Mary tenía una colección de denuncias al seguro por daños en su casa, en el auto de su hija y la muerte de su esposo Frank. Viendo un posible motivo, el teniente Carroll verificó el estado del seguro de vida de Carol Hailey. ¿Lo hallaste? Llamaré al forense por esto. Mary era la beneficiaria, pero la póliza había caducado. Bien, nos reuniremos mañana.
Según la compañía de seguros, Mary había hecho varios intentos desesperados para renovarla, pero todos los cheques fueron rechazados. Sí. A raíz de la carta enviada por el hermano de Carol Haley, el teniente Carol recibió una copia de los archivos médicos de Frank Haley. Frank y Mary Haley parecían ser una pareja normal y feliz. Hacía 25 años que estaban casados y tenían 2 hijos, Mike y Carol. A medida que los hijos crecían, Mary mantenía una activa vida social. Frank disfrutaba su rol de duro trabajador que ganaba el sustento. Un hombre activo, saludable, era muy difícil que faltara un día al trabajo. Ya regreso. Pero una tarde de mayo de 1975, Frank llegó a su casa retorciéndose por el dolor de estómago. Oh, Se quedó en casa casi toda la semana siguiente. Mary lo atendía día y noche. Pero el estado de Frank empeoró rápidamente. aquí está. Murió en cuestión de días. No, no levantes la cabeza. En ese momento las circunstancias fueron consideradas trágicas, pero no criminales. E incluso parecía inconcebible que una mujer pudiese envenenar a sangre fría a un miembro de su propia familia. Mary Haley simplemente no parecía una homicida. Pero con la perspectiva del tiempo transcurrido, los síntomas de Frank sugerían un clásico caso de envenenamiento con arsénico. Para estar seguros, los investigadores necesitaban exhumar su cadáver. Sería más fácil con el permiso de Mary. Sí. Teniendo en cuenta estos derechos, estaba aún bajo custodia por entregar cheques sin fondos. Negó estar involucrada en la muerte de su esposo. ¿Puede firmar esto aquí, por favor? Y concedió su permiso para su exhumación y autopsia. ¿En el hospital? Cuando le preguntó por Carol, negó haberla envenenado o incluso haberle dado medicamentos. Pero los investigadores persistieron. Posteriormente, cuando se la interrogó sobre si le había aplicado inyecciones a Carol, ella finalmente admitió haberle aplicado algunas inyecciones a su hija. Dijo que algunos de los medicamentos se los había dado una enfermera que trabajaba en uno de los hospitales. Kitty Sands, por favor. Pero la policía no fue capaz de localizar a una enfermera con el nombre o descripción que Mary había proporcionado. Una semana después, las autoridades exhumaron el cadáver de Frank Haley. Se dice que un hombre muerto ya no puede decir nada, pero solo Frank podía decirles si su devota esposa y la madre de sus hijos era una homicida. Mientras los investigadores en Alabama recogían cabello y muestras de uñas de los restos exhumados de Frank Haley, llegaron del laboratorio los resultados del análisis de arsénico de Carol. Los análisis evidenciaron niveles anormales de arsénico en toda la longitud del cabello, demostrando una exposición de larga data. La parte del cabello más cercana al cuero cabelludo tenía un 35% más de arsénico que en las puntas, lo que revelaba que recientemente había recibido dosis elevadas. Mary Haley seguía siendo la principal sospechosa del lento y doloroso envenenamiento de su hija. Todo lo que faltaba era la prueba. Y no tardaría en llegar. En la mañana del 8 de octubre, la policía recibió una nota de la tía de Carol, Freda, acompañada por un frasco de medicamentos que contenía un líquido claro. La nota decía que lo había hallado en el joyero de Mary. El detective Carol envió el frasco para su análisis. Media hora después, el laboratorio confirmó que el mismo contenía arsénico. Un frasco similar fue hallado en el bolso de Mary cuando fue arrestada por cheques sin fondos. Estaba vacío, pero los investigadores sospechaban que podía contener algún residuo. Lo rociaron con agua destilada y luego lo analizaron. Una vez más, hallaron arsénico.
Señora Hailey está bajo arresto por intento de asesinato de su hija. El 9 de octubre se emitió una orden de arresto contra Mary Hailey, acusada por el intento de asesinato de Carol. Cualquier declaración que haga puede ser utilizada en su contra en la corte. Órdenes adicionales se emitieron por entregar cheques sin fondos. Pero esos cargos eran ínfimos en comparación con lo que la policía sospechaba, que Mary Hailey había asesinado a su esposo. Aún no tenían pruebas. Si no está en condiciones de contratar a un abogado, no habíamos recibido ninguna información del Departamento de Ciencias Forenses de Alabama sobre el resultado de la autopsia de Frank. Y estábamos esperando eso. Y mientras tanto, pagó la fianza y salió libre por el intento de envenenamiento y también por los 2 cargos de estafa. Pero Mary no podía sentirse demasiado aliviada. Los mismos análisis que hallaron arsénico en el cuerpo de su hija fueron utilizados en las muestras tomadas de su difunto esposo. Y los resultados coincidieron. Frank Hailey había sido envenenado. La evidencia mostró que el veneno fue suministrado paulatinamente con una gran dosis al final. El 11 de enero de 1980, el gran jurado del condado de Calhoun condenó a Mary Hailey por asesinato en primer grado. Hailey fue condenada a cadena perpetua más 20 años por el intento de asesinato de su hija. Pero Mary Hailey terminaría cumpliendo solo una parte de su condena. Después de 3 años, manipuló al guardia para que confiara en ella y le concediera un permiso de 3 días. Cuando llegó el momento de regresar, quedó claro que Mary había escapado. Pero su fuga no duraría mucho. Una semana después fue encontrada aparentemente intentando ingresar en una casa. Sus ropas estaban empapadas y parecía delirar. Sufrió un ataque cardíaco masivo y murió esa misma noche. Mary Hailey fue enterrada cerca de su esposo, el hombre que había envenenado. ¿Por qué una aparentemente devota esposa y madre envenenaría a los miembros de su familia? Tal vez el dinero fue el móvil original, pero al caducar el seguro de vida de su hija Carol, no existía un motivo financiero para su muerte. Tal vez en la mente de Mary Hailey, asesinar se convirtió en su único motivo. Pero no sería ella la única persona que actuaría así. En la tarde del 28 de junio de 1987, Carrie Middleton recibió un llamado para que fuera a ver a Lisa K. Chandler, de 30 años, a Odessa, Texas. Lisa sufría una seria depresión y sus amigos estaban preocupados. ¿Lisa? ¡Lisa! Carrie halló a Lisa en su cuarto. Estaba muerta. ¡Oh, Dios! Corrió al teléfono para llamar a la policía, no para denunciar un suicidio, sino un asesinato. La policía no halló evidencia de delito. No se había forzado la entrada, ni había signos de pelea. No parecía existir ninguna causa de muerte. Lleven esta nota. Don, dame un saco. Sobre la mesa de noche había un trozo de papel con algunos garabatos, pero no mencionaba ni suicidio ni nada que se pudiese relacionar con la muerte de Lisa. Voy a llevarme esto. Regresaré. Un paño sobre el piso sin gotas de sangre ni ninguna otra pista visible. Parecía que la víctima hubiese muerto pacíficamente y misteriosamente en su cama. Buenos días, Jean. ¿Cómo estás hoy? Según el detective Mickey Brown, actual jefe de policía, era razón suficiente para investigar más. Muy bien, gracias. Tenemos una víctima aquí. Aparentemente no hay ninguna causa de muerte y es una mujer joven. No hay ningún tipo de traumatismo. Por lo que de inmediato me pareció sospechoso lo que pudo haber causado su muerte. Tenía 2 amigos que murieron así. Carrie Middleton insistió a la policía que su amiga había sido asesinada. ¿Hallaste a Lisa? Sí. Pero sin ninguna evidencia, su mejor estrategia era esperar el informe de la autopsia. Me dijo que fuera a ver a Lisa. Lo sé, él... Mire...
Muestras de tejido fueron enviadas a la Escuela de Medicina Osteopática de Texas, donde el toxicólogo forense Gary Wimbish las analizó. Las muestras de sangre revelaron una alta concentración de alcohol etílico que se encuentra en el vino o en la cerveza. Aunque pudo haber contribuido, el alcohol no pudo en sí mismo causar la muerte de Lisa. Dado que la muerte de la víctima era aún misteriosa, el detective Brown no podía descartar la posibilidad de una muerte violenta. Supo por Carrie Middleton que Lisa estaba en medio de un controvertido divorcio de su esposo Kyle. Carrie también le dijo que Lisa estaba teniendo un romance con David Dowler, un amigo común con un exótico estilo de vida. Ella seguía hablándonos. Nos contó acerca de Dowler y el relato parecía una novela de Tom Clancy. Él declaraba estar trabajando para el gobierno, trabajar para la CIA, ser un espía, cosas por el estilo. Y era muy sincera sobre lo que estaba diciendo, pero parecía estar fuera de su época. Dado que Dowler era la última persona que había sido vista con la víctima, se preparó un interrogatorio. Se mostró cooperativo, parecía amigable y gentil. Dowler dijo que Carrie se equivocaba sobre su trabajo para la CIA, pero compartía la idea de que Lisa Chandler hubiese sido asesinada. También mencionó tener idea de quién podía ser su homicida. Kyle Chandler, el marido de Lisa. Dijo que Kyle estaba furioso porque ella lo engañaba. Buenos días. Kyle Chandler era el siguiente en la lista de interrogatorios. Tenemos entendido que... Temiendo ser el principal sospechoso de la muerte de su esposa, Chandler trajo consigo a su abogada. Lo llamamos porque estamos investigando y... Kyle también pensaba que Lisa había sido asesinada, pero señaló a su acusador como David Dowler. Los nombres de los amigos más íntimos que tenían con Lisa... ¿Cómo está? Sí. Kyle Chandler retrató a Dowler como un hombre poco común con un lado siniestro. Era dueño de un negocio de fotografía, pero declaraba que era solo para cubrir su verdadero trabajo de agente de la CIA. Como informante del gobierno, Dowler declaraba saber de antemano qué amigos estaban en peligro. Parecía tener razón. Según Kyle Chandler, Dowler sabía más de lo que decía sobre la muerte de Lisa Chandler y dos de sus otros amigos. La investigación sobre la muerte de Lisa Chandler estaba tomando un giro inesperado. Cuando el detective Mike Brown comenzó a investigar, descubrió que Lisa Chandler era la tercera de su círculo de amigos en morir misteriosamente. Y en cada caso, David Dowler era mencionado como una de las últimas personas en ver a la víctima con vida. Cuatro años antes de la muerte de Lisa Chandler, otra de las amigas de Dowler tuvo un destino similar. Lisa Craig fue hallada sin vida como si hubiese muerto mientras dormía. No había señales de que se hubiese forzado el ingreso a su casa, ni ningún signo de violencia en su cuerpo. Lo único sospechoso eran notas garabateadas en su Biblia. Craig creía que alguien quería matarla. Craig tenía antecedentes de anorexia. Una autopsia no halló otra evidencia, por lo que el médico forense estableció que su muerte era resultante de su estado. Sin embargo, dado que no había una causa específica de muerte, dejó su expediente abierto y guardó sus muestras de tejido. Hola, ¿qué tal, señora? Hola. ¿Cómo está? 3 años después, el siguiente en morir fue el socio de Dowler, Juan Casillas. Después de que Dowler fue despedido de su empleo en una compañía petrolera, él y Casillas abrieron juntos una tienda de fotografía. Esta además viene con un flash y también tiene un zoom y todo el De resto. acuerdo. En 1986, Kyle Chandler halló a Casillas en su casa muerto en el piso de la cocina. La autopsia reveló la presencia de una sustancia sin identificar en sus tejidos.
Se guardaron muestras según la política del hospital, pero no se determinó ninguna causa de muerte. El detective Brown se preguntaba ahora si Kyle Chandler hizo más que descubrir a Juan Casillas muerto. Comenzó a pensar que tal vez él lo había matado. Brown se enteró que Juan Casillas estaba casado con Lisa Chandler antes de que Kyle se casara con ella. Primero murió Casillas y ahora Lisa estaba también muerta. Eso le dio a Kyle Chandler una conexión directa con 2 de las 3 muertes misteriosas en su círculo de amigos. Pero Kyle Chandler no era el único sospechoso. En cada una de las 3 muertes, David Dowler hizo una llamada que posibilitó el hallazgo del cuerpo. Tengo una tienda de revelado de fotografías. El detective Brown tenía 3 muertes y 2 probables sospechosos. Necesitaría ayuda para resolver el caso. Recordó un ofrecimiento que le había hecho Carrie Middleton con respecto a David Dowler. Ella estaba convencida de que Dowler era el asesino, quien vivía alguna fantasía perversa. Quería tener la posibilidad de probarlo. David Dowler pudo simular ser un agente del gobierno, pero Carrie Middleton estaba a punto de efectuar un trabajo de espía. Teníamos un total de 16 horas de grabaciones suyas, efectuadas en 3 oportunidades. Él dominaba totalmente las conversaciones, hablaba constantemente. La mayoría de lo que decía eran tonterías. Pero en una de las conversaciones describió cómo asesinar a alguien colocando cloroformo en la ventilación de su auto. Luego detalló un posible método que el asesino pudo haber utilizado para matar a Lisa Chandler con cloroformo. Dowler ofreció una descripción detallada de cómo Lisa Craig y Juan Casillas habían sido probablemente asesinados utilizando cianuro. Luego le dijo a Carrie que temía que fuera la próxima. Podían ser tanto la confesión velada de un asesino en serie demente, las divagaciones de un hombre desesperado por llamar la atención, o ambas cosas. Sus propias palabras convirtieron a Dowler en el primer sospechoso. Pero la prueba de sus palabras tenía que ser verificada en su laboratorio. Las muestras de tejido de Lisa Craig y Juan Casillas fueron enviadas a Gary Wimbish para que se hicieran pruebas de cianuro. Los resultados fueron contundentes. Tanto Craig como Casillas fueron asesinados con cianuro. Para analizar a Lisa Chandler, Wimbish utilizó un gas para detectar rastros de cloroformo. Una minúscula muestra de tejido fue colocada dentro de un artefacto que estaba calibrado para mostrar la única huella espectroscópica de los compuestos clóricos. Este es el interior, Sí. y aquí... El análisis reveló que Lisa Chandler tenía suficiente cloroformo en su cuerpo para matar a 7 personas. Bien, muy bien. Oculto tras su propia e incesante conversación, finalmente se reveló el verdadero David Dowler. Una vez que verificamos a través de la autopsia y de los resultados toxicológicos que así era como las víctimas habían muerto, sabíamos que teníamos a la persona que buscábamos. David Dowler no era un amigo preocupado ni un agente del gobierno, sino un asesino en serie muy enfermo y peligroso. Gracias a los informes toxicológicos y a la información recogida durante la vigilancia, el detective Brown obtuvo una orden de registro para la residencia de Dowler. Pero prefirió esperar un poco. Quería estar seguro de ganar ese caso. Esperaba una confesión, no a la policía, sino a Carrie Middleton. Decidimos registrar una conversación más para obtener la mayor cantidad de evidencia posible. Habiendo arreglado otro encuentro, Brown estaba usando su testigo clave como carnada para su asesino. Carrie estaba poniendo su vida en peligro. Por entonces, Dowler debía sospechar que ella estaba hablando con la policía. Aún rodeada de policías hubiese sido su fin si Dowler actuaba rápidamente con un cuchillo o una pistola.
Como precaución extra, el detective Brown instaló micrófonos en toda la casa y apostó policías adicionales por cualquier eventualidad. Aquella noche, cuando Dowler fue a la casa de Carrie, los dos hablaron amistosamente primero, concentrándose en conversaciones intrascendentes. Luego Dowler comenzó a hablar sobre lo mal que la policía estaba conduciendo la investigación sobre la muerte de Lisa Chandler. Mencionó que tenía una pistola en su auto y una vez más le dijo a Carrie que estaba en peligro. Luego, súbitamente, anunció que tenía que salir un momento, pero que regresaría pronto. Era suficiente para el detective Brown. Se dirige al sur. No queriendo arriesgar más la vida de Carrie, les ordenó a sus oficiales que arrestaran a Dowler en su auto. ¡Las manos arriba! ¡Sobre sus rodillas! ¡No se mueva! ¡Quieto! ¡No se mueva! Con la evidencia recogida en el lugar, el detective Brown pudo actuar justo a tiempo. Sí. Arrestamos a Dowler poco después de que dejó la residencia de la testigo y hallamos en su posesión una pistola, un silenciador, municiones. También hallamos algunos juegos de ganzúas y una máscara de esquí. Esos artículos sospechosos apenas sugerían el vasto y mortal arsenal que Dowler tenía a su disposición. En su casa, los detectives descubrieron explosivos, detonadores, equipamientos para oír conversaciones, silenciadores caseros y químicos utilizados para fabricar explosivos y veneno. La policía necesitó un camión para transportar todo. El laboratorio de Dowler fue la incubadora para los 3 asesinatos. Mezclando químicos en un preparado letal, fue capaz de tramar sus planes mortales. Negó haber matado a Lisa Chandler y dijo a los investigadores que solo había intentado ayudarla. Bien, deberías ser franca sobre lo que realmente te molesta. Primero dijo que había escrito preguntas sobre su relación. Luego dijo que le ayudaría a encontrar un estado hipnótico vertiendo cloroformo en un paño que cubriría su rostro. Según Dowler, ella estaría en condiciones de responder a sus propias preguntas con su subconsciente. Ponte cómoda. Muy bien. Dijo que ella se sintió cansada y entonces se fue. Sí. Dowler declaró que debió tomar más cloroformo por su cuenta para cometer suicidio. Los investigadores no le creyeron. No había ninguna botella de cloroformo en la escena. El informe de los forenses también probó que la historia de Dowler no podía ser cierta. No pudo haber sucedido porque cuando el doctor Wimbish hizo el examen toxicológico, el nivel en su cuerpo era 7 veces superior al normal y ella se habría dormido rápidamente mucho antes de administrarse tal cantidad de cloroformo. Dowler había administrado la dosis fatal. En su imaginación pudo haber vivido como agente secreto, pero en la vida real desempeñaba el papel de asesino. En enero de 1988, David Dowler fue sentenciado a cadena perpetua por la muerte de Lisa Chandler. Dado que recibió la pena máxima, no fue juzgado por los otros 2 homicidios de los que era sospechoso. David Dowler mataba por el placer de matar. En Little Rock, Arkansas, los investigadores hallaron que el veneno era solo una parte del elaborado plan de un homicida. Georgia Weaver había ido a vivir recientemente con su hermana Jenny Allen. Cuando Jenny le dijo a su hermana menor que su acogedora casa era demasiado para ella sola, Georgia estaba feliz de mudarse y ayudarla. El 19 de diciembre de 1992, Jenny fue atacada por un súbito e intenso malestar.
Georgia, que también se sintió mal, llevó a su hermana al hospital. Durante 2 semanas, los doctores buscaron la causa de sus síntomas pensando que pudo intoxicarse con alimentos. Cuando su estado empeoró, ordenaron un análisis por envenenamiento con metal pesado. Los resultados demostraron que el nivel de arsénico en el cuerpo de Jenny era 20 veces superior al normal. Intencional o accidentalmente, Jenny Allen había sido envenenada. El hijo de Jenny, Jerry Allen, reaccionó ante las noticias yendo a la policía. Muy bien, amigo. Me dijeron que tiene información para mí. ¿Es por eso que vino? Estaba seguro de que el envenenamiento de su madre no era un accidente. Dijo que la relación no había sido siempre tan buena entre su madre y su tía, Georgia Weaver. El detective Steve Moore escuchaba la historia de Jerry Allen. Mencionó que ambas habían tenido una disputa hace algunos años por la herencia de su madre fallecida. Aparentemente, la señora Weaver había gastado algo de dinero sin que la señora Allen lo supiera. Las hermanas no se hablaron por 4 años. Jenny había decidido recientemente hacer las paces e invitó a Georgia a que volviese a formar parte de su vida. Jenny estaba sola. Su esposo, James Allen, estaba incapacitado con una apoplejía y sus hijos habían crecido. Bien, la próxima vez. Georgia comenzó pasando la noche en la casa de Jenny cocinando todas las comidas. Pero Jerry creía que Georgia estaba simulando para tomar una vez más una ventaja financiera sobre su madre. ¿Quieres algo más? No. Tres meses antes de que Jenny cayese enferma, Jerry enfrentó a Georgia en la casa de su madre, provocando una terrible disputa. Soy la única que cuida de ella. Georgia llamó a la policía para que se llevara a Jerry del lugar. El rencor era evidente en la familia, pero era poco para relacionarlo con el estado actual de Jenny. Cuando Jerry Allen vino primero a nosotros, nos preocupamos sobre si estábamos en medio de una disputa familiar o si realmente era algo que requería nuestra intervención. Presentarse en recepción, por favor. Pero 2 días después de que Jerry presentara su denuncia, Jenny Allen murió por envenenamiento con arsénico. Ahora era necesaria la intervención de la policía. Aunque aún era incierto que el envenenamiento de Jenny hubiera sido intencional, la muerte debía ser investigada. La policía comenzó interrogando a los amigos de Jenny y a los miembros de su familia. Claro, ¿quiere comer algo? No, gracias. Una de las primeras fue Georgia Weaver. Muy bien, ¿en qué puedo ayudarlo? Cordial y amigable, se puso furiosa al mencionar a su sobrino Jerry Allen. Siempre habló de más. Georgia le dijo a la policía que Jerry estaba resentido porque Jenny confiaba más en ella. Ella declaró que si alguien había envenenado a Jenny, era Jerry, que estaba intentando lograr el control del dinero de Jenny Allen. ¿Vive aquí? No. Los investigadores ahora tenían 2 sospechosos y aún no estaban seguros de que se hubiese cometido algún crimen. Antes de que pudieran determinarlo, tenían que saber cuánto tiempo Jenny Allen había estado expuesta al arsénico y cómo lo había ingerido. Para descubrir si Jenny Allen había sido envenenada intencionalmente, los investigadores examinaron su cabello. El arsénico deja un rastro en los cabellos que crecen. Las muestras son cortadas en segmentos, luego envueltas en papel para establecer la cadena de evidencias. Dado que las bolsas plásticas pueden contaminar las muestras biológicas, los laboratorios utilizan papel como envoltorio. Cada segmento es analizado individualmente. La duración de la exposición de una persona puede ser determinada viendo cuánto veneno contiene el cabello. Según el criminalista Gary Lawrence, no es extraño hallar arsénico en cada muestra de cabello. La mayoría de la gente tiene un nivel normal de arsénico en el cuerpo, y si reciben, de alguna forma, una cantidad de arsénico anormal al cuerpo, creo que éste halla la manera de eliminar una parte. Si el arsénico estuviera en el medio ambiente, los investigadores esperarían hallar minúsculos vestigios a lo largo del cabello. Si el veneno hubiese sido administrado intencionalmente, habitualmente aparecería una gran dosis en la porción de cabello más próxima al cuero cabelludo.
No creo que sea muy fácil ocultar un envenenamiento con arsénico. Puede ocurrir, pero aun cuando se suministre en dosis a largo plazo, incluso en niveles bajos, la concentración de arsénico en el cuerpo se hará evidente. El informe mostró vestigios normales de arsénico en la mayoría de la longitud del cabello. Pero en el segmento cercano al cuero cabelludo, el nivel de veneno era 13 veces superior al normal. El resultado sugería que la muerte de Jenny Allen no había sido un accidente. Quiero que la vacíen por completo. Para hallar la fuente de arsénico, la policía registró su casa y confiscó todos los alimentos y medicamentos que hallaron. Alrededor de 100 elementos en general. En el laboratorio criminal del estado de Arkansas, cada muestra fue bombardeada con rayos X, en una técnica llamada fluorescencia con rayos X. Los electrones en las muestras comienzan a liberar niveles específicos de energía. El laboratorio buscaba niveles de energía característicos del arsénico. Las pruebas de laboratorio de las muestras tomadas de la casa de Jenny Allen tardarían varios meses en ser completadas. Como la sospecha comenzaba a concentrarse en Georgia Weaver, los investigadores descubrieron más elementos para incriminarla. El 22 de diciembre, pocos días después de que Jenny Allen ingresara al hospital, Georgia fue al banco y utilizando un poder notarial cerró la cuenta de Jenny Allen. Extrajo $1,300 y el contenido de su caja de seguridad. Georgia fue arrestada en su trabajo, un motel de la zona. Soy el detective Dan Smith. Está arrestada. ¿Por qué? Tenía en su posesión alrededor de $1,000, el auto de Jenny Allen, una tarjeta de crédito y un poder notarial. Quiero a mi abogado ahora. Una inspección más minuciosa hizo que los investigadores advirtieran un curioso detalle en el poder notarial. Sí, vea si conoce a estos sujetos. En dicho documento que traspasaba legalmente los derechos de Jenny a Georgia Weaver, tanto el nombre de Jenny como su firma estaban mal escritos. Para obtener una muestra real de la escritura de Georgia, la policía hizo que escribiera varias veces su nombre y el de Jenny frente a testigos. ¿Ya terminé? Oh, no, aún no hemos terminado. Las firmas fueron enviadas al laboratorio criminal del estado de Arkansas para su análisis. La caligrafía conocida de Jenny Allen fue comparada con la versión de Georgia. Marcas de presión. Las diferencias iban más allá de las faltas de ortografía, según Dawn Reed, jefa de grafología. Y allí hay marcas de presión que son completamente diferentes. Se advierten grandes diferencias entre los hábitos de espaciado en la caligrafía del documento cuestionado y la caligrafía conocida de Jenny Allen. La letra mayúscula J era una J de 2 trazos que Jenny Allen solía escribir y en el documento en cuestión era muy distinta. Pero cuando Reed comparó las firmas escritas por Georgia Weaver con la existente en el poder notarial, supo que era obra de un falsificador. Identifiqué positivamente a Georgia Weaver como la autora de la firma de Jenny Allen en el poder notarial, lo que fue totalmente concluyente. No había ninguna duda, ella la había escrito. La posibilidad de que otro individuo lo hubiese hecho es nula. Georgia fue arrestada por robo y falsificación. Podía ser también una homicida si tan solo los investigadores pudieran probarlo. Georgia Weaver salió libre bajo fianza por los cargos de robo y falsificación, pero sus problemas no habían terminado. Pocas semanas después fue acusada de robar cheques de una empleada del motel donde trabajaba y falsificar su firma. Fue arrestada nuevamente. Aunque estaba probado que era ladrona y falsificadora, los investigadores no tenían nada para vincularla al homicidio de su hermana, Jenny Allen. Luego, una colega reportó el hallazgo de una botella de veneno oculta donde Georgia dejaba siempre su bolso. No era una marca que el motel usara.
Fue enviada a la policía y luego remitida al Laboratorio Criminal del Estado de Arkansas para su análisis. El ingrediente activo era arsénico. Tal evidencia, tangible pero circunstancial, era lo primero que conectaba a Georgia con el veneno. Ahora los investigadores necesitaban vincular la fuente del veneno con su hermana. En agosto de 1993, los minuciosos análisis de los elementos de la casa de Jenny Allen habían sido completados. Se descubrió arsénico en 2 botellas de licor y en un frasco de medicinas. Se había establecido el vínculo. El detective Moore solo esperaba que fuera lo suficientemente fuerte. En virtud de la evidencia, los detectives dedujeron que después de haberse congraciado con su hermana, Georgia comenzó a poner en su comida y bebidas veneno de ratas que mantenía oculto en su lugar de trabajo, matándola finalmente con una dosis mayor. El 4 de mayo de 1994, Georgia Weaver fue sentenciada a cadena perpetua y cumple actualmente su condena en el Departamento Correccional de Arkansas. El acto de envenenar comienza con una simple premisa. El envenenador cree que puede ocultar su culpabilidad debajo de la máscara de la preocupación, pero el tiempo y una vez más los forenses probaron que esa premisa es falsa.